Día 12 de la lectura del libro 1984 de George Orwell. Habíamos quedado lo último, ¿no? Existirán únicamente en versiones en nueva lengua, no solo convertidas en algo diferente, sino transformadas en algo opuesto a lo que eran antes. Incluso la literatura del partido cambiará. Y los eslóganes, ¿cómo vas a decir la libertad es la esclavitud si el concepto de libertad ha dejado de existir? El pensamiento será totalmente distinto, de hecho no existirá pensamiento tal como lo entendemos hoy. La ortodoxia equivale a no pensar, a no tener la necesidad de pensar. La ortodoxia es la inconsciencia. Cualquier día de estos, pensó Winston con una súbita convicción, vaporizarán a Saime, o como se diga. Es demasiado inteligente, ve las cosas con demasiada claridad y habla con excesiva franqueza. Al partido no le gusta la gente así. El día menos pensaba desaparecerá, lo lleva escrito en la cara. Winston había terminado el pan con queso, se volvió un poco a la silla para beberse el café. En la mesa de su izquierda el hombre de la voz estridente seguía hablando sin parar. Una joven, que tal vez fuese su secretaria y que estaba sentada de espaldas a Winston, le escuchaba y parecía estar totalmente de acuerdo con todo lo que decía. De vez en cuando Winston oía alguna frase como «¿Cuánta razón tienes? No podrías estar más de acuerdo», pronunciada en tono juvenil, femenino y bobalicón. La otra voz no se interrumpía ni un instante, ni siquiera cuando hablaba la chica. Winston conocía de vista a aquel tipo, aunque solo sabía que desempeñaba un puesto de importancia en el departamento de ficción. Rondaba los 30 años, tenía el cuello musculoso y la boca grande y expresiva. Había ladeado la cabeza y debido al ángulo en que estaba sentado, sus gafas reflejaban la luz y mostraban a Winston dos discos vacíos en lugar de ojos. Lo más inquietante era que resultaba imposible distinguir una sola palabra del chorreo de sonidos que salían de su boca. Solo una vez Winston captó la frase «la eliminación completa y total del Goldsteinismo», mascullada a toda velocidad como si lo hubiera compuesto con tipos de imprenta. El resto era ruido, un cuac, cuac, cuac. Y aún así, aunque no se oyese lo que decía, no cabía duda de que la naturaleza de su conversación poco importaba, que estuviese acusando a Goldstein y exigiendo medidas más severas contra los criminales mentales y los saboteadores, despotricando contra las atrocidades del ejército de Eurasia o alabando al hermano mayor o a los héroes del frente Malabar. Fuese lo que fuese, era evidente que hasta la última palabra era pura ortodoxia, puro something. Al observar el rostro sin ojos y la mandíbula que se movía a toda prisa arriba y abajo, Winston tuvo la sensación de que no era una persona de verdad, sino una especie de muñeco. No era el cerebro de aquel hombre quien hablaba, sino su laringe. Lo que salía de ella estaba hecho de palabra, pero no era su verdadero discurso, era un ruido emitido inconscientemente como el graznido de un pato. Me llevaba un rato en silencio y estaba trazando dibujos con el mango de la cuchara en los restos del estofado. La voz de la otra mesa graznaba sin parar, claramente audible a pesar del ruido del comedor. «Hay una palabra en nueva lengua», dijo Saime. «No sé si la conoces. Grasbla, graznar como un pato. Es una de esas palabras interesantes que tiene dos sentidos contradictorios. Aplicada a un adversario es un insulto, aplicada a alguien con quien se está de acuerdo es un halago». No había duda de que me acabaría vaporizado, volvió a pensar Winston. Sintió una especie de tristeza, aunque sabía muy bien que me la despreciaba, a que le profesara cierta antipatía, que era perfectamente capaz de denunciarle por criminal mental si veía la menor razón para hacerlo. Había algo en Shime que no acababa de encajar, le faltaba alguna cosa: discreción, distanciamiento, una especie de estupidez conservadora. No podía decirse que fuese un heterodoxo, creía en los principios del Socin, veneraba al hermano mayor, se alegraba de las victorias, odiaba a los herejes, no solo con sinceridad, sino con una especie de celo incansable, y estaba más al día que cualquier miembro normal del partido. Sin embargo, tenía un no sé qué de poco respetable, decía cosas que más valdría callar, había leído demasiados libros, frecuentaba el Café del Castaño, lugar de reunión de músicos y pintores. Ninguna ley, ni siquiera no escrita, prohibía frecuentarlo. Pero era un sitio de mal agüero. Los antiguos y desacreditados dirigentes del partido se habían reunido en él antes de ser purgados. Se decía que el propio Goldstein se había dejado caer por allí hacía años o decenios. No era difícil prever el destino de Shime. Sin embargo, lo cierto era que Shime hubiera intuido
aunque fuese por espacio de 3 segundos, cuál era la naturaleza de las opiniones secretas de Winston. Lo habría denunciado al instante a la policía del pensamiento, igual que habría hecho cualquier otro, aunque Sime con más ahínco. El celo no era suficiente, la ortodoxia es la inconsciencia. Sime alzó la vista. Allí llega Parsons, dijo, su tono de voz pareció añadir, ese puñetero imbécil. Parsons, el vecino de Winston en la casa de la Victoria, se estaba abriendo paso por el comedor. Era un tipo rechoncho, no muy alto, de cabello rubio y cara de rana. A los 35 empezaba a tener barriga y papada, pero sus movimientos eran ágiles e infantiles. Por su aspecto parecía un niño que hubiese crecido demasiado, tanto que, aunque llevaba puesto el mono reglamentario, era casi imposible no imaginárselo con los pantalones cortos, la camisa gris y el pañuelo rojo de los espías. Al mirarlo, uno veía siempre unas rodillas con hoyuelos y una camisa arremangada sobre los rollizos antebrazos. Parsons, de hecho, se ponía los pantalones cortos cada vez que había una excursión comunitaria o cualquier otra actividad física. Le proporcionaba la menor excusa para hacerlo, lo hacía, lo saludó con un alegre hola hola y se sentó a la mesa desprendiendo un intenso olor a sudor. Gotitas de humedad cubrían su rostro sonrosado, su capacidad de sudoración era extraordinaria. En el centro comunitario siempre se sabía si había jugado al ping-pong por la humedad del mango de la raqueta. Sime había sacado una tira de papel en la que figuraba una larga columna de palabras y estaba leyéndola con tintalápiz entre los dedos. Mira cómo trabaja a la hora de comer, dijo Parsons, dándole un codazo a Winston. Eso sí que es devoción, ¿eh? ¿Qué tienes ahí, muchacho? Seguro que es demasiado intelectual para mí. Smith, muchacho, te buscaba por lo de la sub que has olvidado pagarme. ¿Qué sub es esa?, respondió Winston, echando mano al bolsillo. Cerca de un cuarto del salario estaba destinado a suscripciones voluntarias, tan numerosas que era difícil recordarlas todas. La de la semana del odio, ya sabes, el fondo casa por casa. Soy el tesorero de nuestro edificio. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, será un espectáculo impresionante. Te aseguro que si las casas de la Victoria no tienen más banderas que ningún otro edificio de la calle, no será por culpa mía. Me prometiste $2. Winston encontró y le entregó 2 billetes sucios y arrugados que Parsons anotó en un cuaderno de apuntes con la pulcra caligrafía de un analfabeto. A propósito, amigo, añadió, me han dicho que mi crío te disparó ayer con un tirachinas, le eché un buen rapapolvo. De hecho, le dije que si volvía a hacerlo, le quitaría el tirachinas. Creo que estás un poco disgustado por no haber podido asistir a la ejecución, le disculpó Winston. Bueno, quiero decir que ese es el espíritu adecuado, ¿no? Son unos críos muy traviesos, pero si se trata de devoción, no piensan más que en los espías y en la guerra. Claro, ¿sabes lo que hizo el sábado mi hija cuando su tropa salió de excursión cerca de Berkhamsted? Convenció a otras 2 niñas de que la acompañaran, se escabulleron del grupo y se pasaron la tarde siguiendo a un desconocido. Estuvieron siguiéndolo más de 2 horas por el bosque y luego cuando llegaron a Amersham lo denunciaron a una patrulla. ¿Por qué?, preguntó Winston un tanto desconcertado. Parsons prosiguió triunfante. Mi niña estaba convencida de que era una especie de agente enemigo. Podían haberlo lanzado en paracaídas, por ejemplo. Pero escucha, muchacho, ¿qué crees que la puso sobre la pista? Vio que llevaba unos zapatos muy raros. Dijo que nunca había visto a nadie con esos zapatos, así que supuso que serían de un extranjero. No está mal para ser solo una mocosa de 7 años, ¿no? ¿Y qué le pasó al hombre?, preguntó Winston. Eso no lo sé, claro, pero no me sorprendería si hizo el gesto de apuntar con un rifle y chasqueó la lengua para imitar el sonido de un disparo. Bien, dijo Sime, distraído y sin levantar la vista del papel. Por supuesto no podemos permitirnos correr riesgos, asintió Winston en tono. A eso me refería, estamos en guerra, coincidió Parsons. A modo de confirmación, un toque de trompeta flotó de la telepantalla que había justo sobre sus cabezas. No obstante, otra vez, no se trataba de la proclamación de una victoria militar, sino de un anuncio del Ministerio de la Abundancia. ¡Camaradas!, gritó una voz emocionada y juvenil. Atención, camaradas, tenemos una gloriosa noticia que comunicaros. Hemos ganado la batalla de la producción. Los resultados de producción de todos los artículos de consumo demuestran que el año pasado el nivel de vida aumentó nada menos que el 20%. Esta mañana ha habido manifestaciones espontáneas e incontenibles en toda la Oceanía cuando los obreros salieron de las fábricas y las oficinas desfilaron por las calles con cartas vitoreando al hermano mayor para agradecerle la vida nueva y feliz
que su sabio liderazgo nos ha proporcionado. He aquí algunas de las cifras: alimentos y puntos suspensivos. Comienza otro que es más larguito y me va a dar tos. Página 67. Sí, porque estamos en esa rayita